que trae como nombre: mis labios alaben a Dios con obediencia. Lo vamos a buscar, hermanos, en el Salmo 27, 4 y 5. Perdón, Job 27, hermano, me equivoqué. Job 27, 4 y 5. Mis labios alaban a Dios con obediencia. Job 27, 4, 5. Amén. 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 Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Palabra de Dios. Amén. Padre bendito que estás en los cielos, te pedimos sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando, sea tu Santo Espíritu, Señor, dándonos esta palabra de vida a cada uno, Señor, de los que venimos, Señor, deseosos de que tú nos alimentes con esta palabra de vida. Te clamamos, Señor, que nos hables, que nos instruyas, Señor, con tu poder, con tu amor y con tu misericordia. Y que esta palabra también pueda ser escuchada por aquellos que no te conocen, Señor. Que tengan la oportunidad de venir a ti, Padre Santo, antes que sea demasiado tarde. También te clamamos, Señor, por aquellos que habiéndote conocido se han apartado de ti. Oh Señor bendito, que al escuchar esta palabra ellos vengan a ti, Señor, de regreso. Amén. En tu gran misericordia. También te clamamos por tu iglesia, Señor. Todo el que está tibio sea fortalecido, Señor. Sea alimentado, Padre Santo, y tome nuevas fuerzas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo. La palabra del Señor nos habla, hermanos, y nos dice que Job dijo: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño, ¿verdad? Porque él, hermanos, la verdad, estaba viviendo tantas situaciones, estaba viviendo, hermanos, los peores días de su vida, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que, mire, muchas veces nosotros no nos damos cuenta verdaderamente de lo que las personas están viviendo, ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, cuando le damos un consejo a un joven, cuando damos un consejo, hermanos, para un matrimonio que está en destrucción, cuando le damos un consejo, hermanos, a una jovencita, a una persona mayor, a un joven. Depende de la situación que está viviendo. Es por eso que todo consejo tiene que ser dado, hermanos, a través de la palabra de Dios. Porque solamente Él es el único que no se equivoca a través de su palabra, ¿verdad? Él es el único, hermanos, que verdaderamente nos da el consejo sabio. Porque aquí la palabra del Señor nos muestra, hermanos, que los amigos de Job no le dieron consejos útiles en los momentos que él estaba viviendo esos días tan duros, hermanos, ¿verdad? Ellos no le dieron consejos que le dieran alivio. Al contrario, hermanos, la palabra del Señor nos muestra que ellos, hermanos, en vez de fortalecerlo, en vez de ayudarlo, hermanos, a soportar el dolor, la tristeza, la angustia. Ya me imagino yo cuán grande el sufrimiento del siervo Job, hermanos, con todo lo que él estaba viviendo. Y aparte de eso, hermanos, la enfermedad que le cayó en su cuerpo.
Pero la palabra del Señor nos dice, hermanos, que al tratar con las personas, muchas veces es mejor, hermanos, amarlas, mostrarles nuestro amor, tratar de comprenderlas, hermanos, en el momento de lo que están viviendo, que darles un consejo equivocado, ¿verdad? Porque si les damos un consejo equivocado, hermanos, pues ellos no van a encontrar la solución a lo que ellos están viviendo, ¿verdad? Por eso es que la palabra del Señor nos habla, hermanos, y nos dice que mis labios no hablarán iniquidad, porque Job está entre los mayores ejemplos de paciencia, de convicción, hermanos, de apego a la justicia y a la perseverancia en la fe, ¿verdad? Un hombre, hermanos, que nos ha dejado un recuerdo, hermanos, de su fe, para que usted y yo lo tomemos en nuestra vida. Podemos ver nosotros, hermanos, Santiago 5:11. Quiero que escudriñemos la palabra, hermanos, ahí en Santiago. Santiago 5:11 dice, ¿verdad? Mire lo que nos dice la palabra del Señor, hermanos. Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿verdad? Porque todos sabemos, hermanos, que la paciencia de Job, hermanos, era incomparable. No tenía paralelo, hermanos. Porque eso nos indica que la constancia en las pruebas que se enfrentan, sin perder la fe en Dios, hermanos. La palabra del Señor nos dice que nace de la fe que triunfa hasta el fin, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros tenemos una verdadera convicción de fe en el Señor, nosotros, hermanos, mire, y usted toma las cosas a la manera de Dios, de que Dios sabe por qué está permitiendo tales cosas, hermano, el final va a ser una victoria total. Y el siervo Job es un ejemplo para nosotros de la paciencia, de la fe, del amor que él mostró en sus momentos de tribulación, hermanos, haber perdido todos sus hijos, sus bienes, su enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que el siervo Job se mantuvo firme, no buscó excusas, hermanos, como nosotros buscamos excusas para no estar, hermanos, firmes ante el Señor. Pero el siervo Job nos muestra, hermanos, que nada, absolutamente nada debe de apartarnos de la convicción genuina que nosotros hayamos adquirido, hermanos, en fe a nuestro Dios, ¿verdad? La palabra del Señor es bien clara y nos dice, hermanos, que nace de la fe un triunfo. El triunfo, hermanos, de que nosotros pensamos que cuando estamos viviendo tales cosas, ahí se terminó. Y muchas veces con nuestras propias palabras, hermanos, nosotros confesamos la derrota, en vez de con nuestra fe declarar la victoria y decir, esto no va a estar así todo el tiempo, porque el Cristo, mi Dios, al que yo he conocido, al que dio su vida por mí y derramó su sangre por mis pecados, Él va a cumplir la promesa que Él nos ha hecho. Que Él va a responder a la petición de mi corazón. Tengo que tener paciencia. Tengo que tener dominio propio y saber esperar hasta que el Señor me dé la respuesta. Porque no es cuando nosotros queremos, hermano. Es cuando el Señor lo decide, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos muestra, hermano, que esa fe que el siervo Job tenía, hermano, es el que lo llevó a él a tener firmeza ante la derrota que él estaba viviendo, hermanos, pero de que él iba a salir triunfante, ¿verdad?
Como la palabra del Señor nos muestra, hermanos, y nos dice que el resultado del trato de Dios con fe, con Job, revela, hermanos, verdaderamente, para que sepan que Dios, hermano, a su tiempo, Él responde a sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y Él va a estar con nosotros. Amén. Nada más, como dice su palabra, muchos vamos a pasar por el fuego, ¿verdad? Y tenemos que soportar esa prueba. Ahí le vamos a demostrar a Él verdaderamente si nuestro amor, si nuestra fe era verdaderamente sincera hacia Él. Porque no puede ser que nosotros tengamos fe en Él, hermanos, y que lo amemos, pero nada más con los momentos que estamos bien, ¿verdad? No, también en los momentos en que estamos mal, tenemos que tener convicción en lo que nuestros labios hablan, hermanos. Cómo nuestros labios exaltan y glorifican ese nombre poderoso de ese Dios tan grande y misericordioso que nos ha mostrado ese grande amor a cada uno de nosotros, hermanos. Dando su vida, hermanos, por cada uno de nosotros, sin tener pecado alguno, ¿verdad? Y Él nos muestra su amor, hermanos, incondicionalmente, siendo lo que nosotros hemos sido. Porque cuando Él nos buscó entre millares, Él miró la preciosura que era usted y que era yo. Y cómo estábamos cargados, hermanos. El saco era bien pequeñito, hermanos, hasta se salían los pecados. Pero aún así Él en su grande amor nos recibió, ¿verdad? Y Él nos ha dado promesa a pesar de todo eso. Dice que nos quitó, nos limpió, hermanos. Puso arrepentimiento en nosotros de los hechos cometidos y Él nos dio el perdón. Por eso si nosotros nos damos cuenta, hermanos, aquí mire, la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que mis labios no hablarán iniquidad, dice. Porque su constante determinación, hermanos, de mantener su integridad, nos dice la palabra del Señor, hermanos, y seguir siendo fiel a Dios, eso nos muestra a nosotros que el siervo Job no tiene un paralelo. Fue único en integridad, ¿verdad? Así lo muestra la palabra de Dios, hermano. Porque él fue íntegro con su fe en Jehová. Él se mantuvo firme, hermanos, y mire, como dice la palabra del Señor, hermanos, nos muestra aquí, hermanos, que en el capítulo 2:9, hermanos, mire, si él hubiera querido fallar, hermanos, él hubiera fallado, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, hermanos, nos muestra la fidelidad de él hacia Dios. Dice en Job 2:9, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero no te mueras sin maldecirlo por lo que te ha hecho, por lo que te está pasando, ¿verdad? Por eso, hermanos, ninguna tentación, ni ningún sufrimiento, ni aparente silencio de Dios puede alejarnos de la lealtad, hermanos, a Dios y a su palabra, ¿verdad? Porque se negó Job a maldecir a Dios y a morir. Pero mira la ayuda idónea que tenía Job. La ayuda idónea, hermano, lo estaba tirando a las llamas del infierno, ¿verdad? Al decirle, hermanos, que maldiciera a su Dios y que se muriera, pero que no se fuera sin morir, sin maldecirlo por lo que él estaba viviendo. Hermanos, la ayuda idónea es, hermanos, para incentivar, para ayudar a pensar, hermanos, para mostrar, hermanos, en el caminar del Señor, que nuestro Dios es todopoderoso. Y que si ahorita estamos así, pero que tengamos fe, que vamos a mejorar, ¿verdad?
Pero no, hermanos, y eso es viceversa, pues. No solamente le puede pasar a un hombre como le pasó al siervo Job, también le puede pasar a la mujer. Y no va a venir el hombre a decirle, maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Porque tanta situación pasó el siervo Job como lo puede pasar una mujer, ¿verdad? Entonces la ayuda, hermanos, de la ayuda idónea, tiene que ser una ayuda, pero verdaderamente para ayudar a la victoria, para ayudar, hermanos, a que esa fe crezca. Hermanos, no a que nosotros terminemos, hermanos, haciendo cosas malas y que lo que hemos ganado quede botado porque le fallamos al Señor. La palabra del Señor nos dice que de igual manera, hermanos, los creyentes neotestamentarios deben de consagrarse a una única resolución en todas las tentaciones. Sean las tentaciones que lleguen, usted y yo tenemos que desecharlas. Y ahora estamos viviendo un tiempo, hermanos, un tiempo en que puede venir una época como la que el siervo Job vivió. Porque ni usted ni yo sabemos lo que nos espera en este nuevo año tan anunciado. Ni usted ni yo sabemos, hermanos, los preparativos que hay para su persona y para la mía. Y esa es una de las cosas por las cuales usted tiene que formarse, hermanos, una meta espiritual. Cómo usted quiere crecer espiritualmente, o si quiere estar en la misma grada todo el tiempo. Pero déjeme decirle, si usted quiere estar en el mismo lugar como empezó, cuando venga, hermano, todo el temblor, cuando venga, hermanos, la aflicción, cuando venga lo que ha de venir, y usted no va a estar preparado para soportar esa situación, porque usted quiere hacer de su caminar espiritual lo que a usted le parece y lo que usted cree, usted no va a tener el respaldo de la promesa de nuestro Padre Celestial. Estaré con ustedes todos los días de vuestra vida. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque si nosotros no nos afirmamos fielmente y estamos tratando y estamos luchando por ser agradables al Cristo de gloria, para que cada uno de nosotros, como dice la palabra, hermanos, todos los creyentes neotestamentarios deben prepararse en fe para los tiempos finales, ¿verdad? Usted ni yo no sabemos, hermanos, lo que mañana mismo pueda pasar. Bueno, no vayamos muy lejos mañana mismo, esta noche, ¿verdad? No digamos mañana, no digamos este nuevo año que se acerca. Hermanos, vienen sorpresas a nuestras vidas, sorpresas que pueden removernos, hermanos, y en un momento de desequilibrio usted maldiga a Dios en su desesperanza. ¿Por qué? Por su debilidad. Porque usted está temblando más como un pollo accidentado, ¿me entiende? Que con firmeza sobre la roca y diciendo venga lo que venga, yo voy a estar firme. Porque mi Señor está conmigo, porque Él lo ha prometido, porque Él ha dicho que Él no nos desamparará, que Él alzará bandera para defendernos. Pero Él va a defender a los justos, Él va a defender a los que hacen la voluntad de su palabra, Él va a defender a los que son obedientes a su palabra, Él va a defender a aquellos que han luchado, hermanos, y han conocido de Él y conocen la grandeza de Él, y por amor a Él han rectificado una mala manera de vivir y de proceder en este mundo. Es por eso, hermanos, que usted y yo
Hoy estamos terminando el último jueves de este año 2022. Se supone que usted se ha de haber puesto una meta, que en este año 2022 usted iba a tener algo grande espiritual dentro de su alma y su espíritu. Que su obediencia iba a ser más grande que la del año pasado. Ahora respóndase. ¿Su obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo ha ido en avance o de retroceso? Es necesario, hermanos, que nosotros sepamos que el tiempo que estamos viviendo es para afirmarnos, que el tiempo que estamos viviendo es para colocar los dos pies bien firmes sobre la roca inconmovible de la fe. Ver el centro perfecto que es Jesucristo. Que los tiempos que estamos viviendo nos anuncian que el Cristo de gloria puede venir hoy mismo. Y si usted y yo no estamos preparados, nos vamos a quedar. Aunque yo tenga 10, 20, 30, 40, 50 años de estar en el camino de Él, si cuando Él venga yo tengo fallas, me va a dejar, porque Él viene por un pueblo en santidad, por un pueblo que ha luchado por obedecerle, por un pueblo que ha luchado por poner en práctica su palabra como está escrita, no como nosotros queremos. Y viene un nuevo año. Vienen, hermanos, nuevas presentaciones a la vida del pueblo de Dios. Vienen presentaciones grandes, divinas, celestiales. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que en los últimos tiempos su espíritu se derramará sobre las iglesias. Que en los últimos tiempos, hermanos, los niños profetizarán, hablarán nuevas lenguas, que en los últimos tiempos habrá fuego espiritual. Pero si usted no está preparado, ¿cree que va a recibir fuego espiritual? Si usted está haciendo de la palabra de Dios lo que usted quiere y no la está poniendo en práctica como Él la ha dejado. Pero también, hermanos, también vienen juicios para el desobediente. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber que pueden llegar muchas cosas a nuestra vida, como llegaron al siervo Job, hermanos. Pero él se mantuvo firme. Él se mantuvo, como dice la palabra, hermanos, en integridad, poniendo ojos cerrados a todo lo que estaba mirando, a todo lo que le estaban diciendo y a todo lo que estaba viviendo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Pero la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que nosotros nunca nos debemos rendir, que nosotros siempre tenemos que luchar, porque el Cristo de gloria nos ha llamado a ser vencedores. El Cristo de gloria nos ha llamado para triunfar. Él no nos ha mandado, hermanos, a llamar a sus caminos para que seamos unos debiluchos, hermanos, y que en vez de tomar nuevas fuerzas temblemos. No, hermanos, Él nos ha llamado a que nos mantengamos firmes. Y si el siervo Job se pudo mantener firme, y la palabra del Señor nos muestra, hermano, que él recibió una recompensa por tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dios le dio la recompensa de victoria, dándole, hermanos, multiplicado todo lo que él tenía. Porque él vio la integridad del siervo Job. También la palabra del Señor nos muestra, hermanos, de que Él tiene una victoria preparada para usted y para mí. Él tiene una victoria preparada, hermanos, a la cual si usted quiere la va a perder,
porque usted no le va a poder echar la culpa a él de que usted la perdió, porque, hermanos, él no le habló, porque él no le dio el conocimiento de su palabra verdadera, para que usted hiciera lo que él le agradaba, para que usted y yo hiciéramos lo que él nos pedía a través de su palabra. Nosotros vamos a perder esa promesa tan grande porque nosotros queremos, ¿verdad? Mire, Dios es un Dios celoso, pero los celos de Él, hermanos, los celos de Él son celestiales, ¿verdad? Acordémonos, hermanos, qué le pasó a Abraham cuando se alejó del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor nos muestra que Abraham, a donde llegaba, había una casa de oración. Llegaba allá y habría otra. Y llegaba aquí y habría otra. Y se iba al norte y habría otra. Y se iba al sur y habría otra. Pero le llegó una debilidad grande a Abraham. La debilidad de Isaac. Y cuando él tuvo, hermanos, la bendición de conocer a un hijo, se le olvidó que existía el Señor. Y se enamoró de su hijo. Y se entregó a su hijo. Y un día le dijo el Señor: me vas a entregar a tu hijo. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque nosotros ponemos prioridades antes que el Señor. Nos olvidamos de quien nos ha rescatado. De un Dios que es todopoderoso. De un Dios que todo lo conoce. De un Dios que todo lo mira. Y que a Él no lo podemos engañar. Y cuando Abraham tenía a Isaac para degollarlo, el Señor le dijo: detente. Y le llevó el cordero. Y entonces vino Abraham, dijo que le iba a servir al Señor. Porque cuando él ya iba con su hijo al degolladero, entonces él iba clamándole al Señor. Pero mientras a él se le había olvidado lo que él había prometido. ¿Verdad? Y nosotros, hermanos, como hijos de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, tenemos un gran compromiso con Él. Un compromiso que no podemos hacer a un lado. Que debemos prepararnos, hermanos. Prepararnos para poder recibir esa promesa. Porque por su parte Dios promete guardar con todo su poder a su pueblo fiel. ¿Verdad? Protegerlo en su gracia. De modo que ellos obtengan al final la salvación prometida. Pero si nosotros no queremos, hermano, nosotros no queremos obedecer, nosotros no queremos poner oído, hermanos, a la palabra que el Señor nos da. Mire, la palabra del Señor dice: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifiqué. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. ¿Verdad? Porque Él, digo, hasta la muerte, Él iba a ser fiel. Él iba a ser íntegro, hermanos. Y nosotros vamos a llegar a un día final. Ese día final, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia y no nos haya preparados, hermanos, ¿verdad? Por eso, mire, hermano, la palabra del Señor nos dice que Job, hermano, no dudó en declarar, hermano, su conciencia estaba limpia, ¿verdad? ¿Por qué estaba limpia, hermanos? Porque el compromiso de llevar una vida en obediencia nos lleva al perdón de Dios y así llevar una vida agradable a Él, hermanos. Porque nuestra vida tiene que ser agradable al Cristo de gloria.
porque Él es el que vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso el tener una vida agradable a Dios, hermanos, nos da una conciencia limpia ante Él. Porque le estamos obedeciendo, porque estamos poniendo en práctica su palabra, hermanos. Porque no solo oímos, ¿verdad? También, hermanos, no podemos decir que no hay pecado en nosotros, ¿verdad? Pero sí decir que hemos sido perdonados por el Señor, porque ha habido arrepentimiento en nosotros, ¿verdad? Porque el siervo Job, hermanos, él dice que en todo tiempo, hermanos, pero vamos a leer Primera de Juan 1:9, lo que nos dice Primera de Juan 1:9. Mire, es tan importante, hermanos, que nosotros en verdad tomemos, hermanos, el caminar como debe de ser. Primera de Juan 1:9. Mire lo que nos dice, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, hermanos, no creemos ni muchas veces que creemos que ya tenemos alas, ¿verdad? Y nosotros todos pecamos, hermanos. Y como todos pecamos, tenemos que tener un arrepentimiento ante la presencia de Dios, pedirle perdón, hermanos, y luchar por mantenernos limpios, porque para eso Él ha dejado la reconciliación, ¿verdad? Pero Él no nos ha dejado la reconciliación para que nosotros estemos el mismo pecado hoy, mañana y pasado, hermano. La palabra del Señor nos habla y nos dice a nosotros que hay que conocer los pecados y buscar el perdón del Señor, ¿verdad? La purificación de Dios, hermano. Porque los dos resultados son el perdón y la reconciliación de Dios y la purificación, hermanos, de la culpa y la destrucción del poder del pecado, a fin de que Satanás, hermanos, verdaderamente no tome poderío en nosotros y de que nosotros vivamos en santidad. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, de toda falta ante la presencia de Dios, hermanos, mire, somos limpiados, somos perdonados por la gracia del Señor, hermanos, y va llegando a nosotros la santidad porque nos vamos manteniendo limpios, ¿verdad? Por eso es que la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que esa decisión de permanecer fiel a Dios y constante en la fe es la esperanza. Y es el amor hacia Él mostrado, hermanos. ¿Verdad? Le debemos demostrar al Señor, hermanos, que no importa lo que nosotros estemos viviendo, pero que nuestra entrega, nuestra obediencia, la práctica de su palabra, todo sea exclusivamente para agradarlo a Él, ser fiel a Él, hermano, y que nuestros labios no hablen iniquidad, ni la lengua de nosotros pronuncie engaño, hermanos. ¿Ah? Sino que nos mantengamos firmes en nuestra fe, reconociendo que nuestro Dios es poderoso y que nuestro Dios, como dice la palabra del Señor, hermanos, mire, Él quiere protegernos en su gracia de modo de que obtengamos al final esa salvación. Y cuando obtengamos al final esa salvación, usted tiene que estar seguro que si al final obtiene esa salvación, hermano, porque usted ha sabido obedecer la palabra de Dios, usted va a poder entrar a esa tierra prometida. ¿Verdad? Acordémonos, hermanos, por qué Moisés y su hermano Aarón no entraron a la tierra prometida. Porque le fallaron al Señor. Y si el Señor a ellos no los dejó entrar a la tierra prometida, hermanos, tampoco a nosotros nos va a dejar entrar si nosotros le fallamos, hermanos. Porque Él es bien claro en su palabra. Sin santidad nadie lo verá a Él, hermano.
Entonces, si nosotros no luchamos y tratamos de buscar lo que verdaderamente tenemos que buscar, hermano, para los tiempos venideros, porque vienen los tiempos, hermanos, en que mire, va a haber hambre de palabra, va a haber hambre de palabra porque hay mucha confusión de cristiandad bíblica, ¿verdad? Y la misma palabra del Señor nos lo muestra, que en los últimos tiempos iba a haber mucha confusión, porque esa es la artimaña de Satanás, que en los últimos tiempos, hermano, iba, hermano, a cerrar nuestros entendimientos para que comprendamos verdaderamente lo que nuestro Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Todo lo está en la palabra del Señor, hermano. Pero nosotros, para eso nos sirve, hermano, el ejemplo de estos hombres, para que tomemos firmeza, para que nosotros nos ubiquemos en el sendero perfecto, bajo la alianza del Espíritu Santo, ya que Él es nuestra guía, porque Él es el que está con nosotros y Él nos da una dirección correcta. Somos nosotros los que no queremos tomarla, hermano. Pero si nosotros queremos alcanzar una victoria, Job la alcanzó porque se le multiplicaron todos sus bienes, sus hijos, su hogar, todo. Pero nosotros queremos la victoria de poder alcanzar esa partida si Cristo viene por su pueblo, irnos con Él, hermanos, ¿verdad? O al menos que si partimos, hermanos, y ya estamos 2 metros bajo tierra, hayamos caducado la batalla de la fe y hasta el último momento que nosotros tuvimos aliento de vida, glorificamos el nombre poderoso de nuestro Dios, ¿verdad? Y no dudamos, hermanos, no dudamos de Él en ningún momento. Quitémonos todas las dudas que tenemos. Para eso hay una palabra, porque eso es lo que Satanás quiere, eso es lo que Satanás está buscando ahora. Está, hermano, poniendo, hermano, falsos entendimientos, confusión bíblica dentro del pueblo de Dios, hermanos, porque Él quiere arrastrarnos al lado de Él. Y Él sabe que confundiendo nuestra mente, nuestros entendimientos hacia la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a llevar directito al matadero de Él, hermano. Y ese es el propósito de Él y los demonios. Y vienen los tiempos en que las potestades, hermanos, andarán encima de nosotros y andarán poniendo toda clase de tentación y andarán haciendo todo lo que puedan, porque ellos quieren acaparar mucho pueblo de Dios. Y todo el que esté tibio y todo el que esté tambaleando, hermano, va a ser convencido por ellos, porque ellos tienen artimaña para la mentira. Pero tenemos un Dios que es todopoderoso, que ya lo venció en la cruz del Calvario. Y que si nosotros nos afirmamos verdaderamente en su palabra y nos sostenemos como Él nos lo pide a través de esa palabra, vamos a estar firmes para la victoria. Y venga lo que venga, hermanos, vamos a glorificar con nuestros labios la grandeza de nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por tu palabra, te bendecimos y te alabamos y te glorificamos y te decimos, Señor, toca los corazones de los que no te conocen y aquellos que se han apartado de ti, tráelos, Señor. Ten misericordia, Padre bendito, ayúdalos, permite, Señor, que miles y miles de almas se salven diariamente, Padre, para que no se queden. Dale la oportunidad en tu gran misericordia, así como nos las has dado a nosotros, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. En Cristo Jesús lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén.